vamos a arrancar con la clase de hoy. ¿Se acuerdan más o menos en qué habíamos quedado? Habíamos quedado en el dilema del hombre que robaba a la farmacia y el farmacéutico que no le quería dar las pastillas al hombre que fallecía su mujer. La moral, sí. Exactamente. El dilema de Haynes. Exactamente. Habían opinado algunos compañeros, hasta opiné yo. Y bueno, no sé, más o menos se acuerdan en qué habíamos quedado. De hecho, creo que avancé un poco con lo que concluía Haynes de esto. Bueno, Colbert creo que se llama el que lo estudia. Kohler o algo así, Como no me que acuerdo. no había respuesta. Exactamente. Bueno, sobre el contenido no habría respuesta, es más una cuestión moral. Pero sobre el procedimiento, algo podíamos decir, que en general había Los niños, Sí, habíamos dicho que los niños no se ponían en la situación del otro, sino más bien lo pensaban como de un pensamiento egocentrista, está bien. No sé. exactamente. Dijimos que eso era preconvencional, o sea, no entendían la norma general, o sea, si estaba bien o no robar, pero sí lo que le convenía a una persona específicamente. Y después habíamos dicho que estaba lo convencional, que era que saber que la norma sí existe, y después el post-convencional, que podemos entender que la norma se puede cambiar. Exactamente. Bien, exactamente, en eso mismo estaba. Así que bueno. Bueno, básicamente está todo dicho ahí. Eh, sí, a ver, el niño chiquito antes de la edad, antes de los 10 más o menos, igual son edades estimativas, ¿no? Se supone que es puro empirismo, es un empirista, no llega a ser racionalista, no puede hacer reglas generales, por lo menos le cuesta, con lo cual piensa en lo que ve desde su punto de vista, y bueno, a mí me conviene que papá vaya a agarrar el remedio, que vaya, está bien, mi mamá se tiene que curar, o a papá le robaron si era si era el hijo del farmacéutico, ¿no? Digo papá por decir, pero bueno. Más o menos se entiende que es en función de lo que ve, de qué le conviene y qué no le conviene. Pensemos que un niño de esa edad a veces incluso hace los deberes o hace la tarea o hace lo que tiene que hacer para que mamá o papá no me reten. O la tía, o el abuelo o quien sea. ¿Sí? ¿Se ubican más o menos en esa lógica? Sí. Genial. Bueno, después se supone, por lo menos siguiendo a Piaget, que bueno, uno va construyendo reglas, va a llegar a los 12 años al estadio de de las operaciones formales, en donde donde tiene la capacidad de pensar de manera abstracta y se supone que bueno, ya puede entrar en lo que son las convenciones e ir diciendo, bueno, en realidad tenemos que actuar de manera en que nuestro comportamiento se convierta en máxima para todo operar o toda acción. Bueno, eso diría Kant. No sé si alguna vez lo escucharon, el imperativo categórico de Kant y eso. Ustedes vieron Durkheim, ¿no? ¿Algo de eso? Sí. Yo para ir linkeando. Más o menos, Durkheim piensa en el hecho colectivo o moral como algo general para todos, en una regla que se impone para todos. Bueno, sin divagar tanto, lo traigo un poco porque después lo vamos a ver, pero bueno. Sí, una regla, entiende el niño la regla que es para todos los casos. Y luego, un poquito más grandes, nos empezamos a cuestionar sobre esas reglas, que es un poco lo que creo que surgió acá. Ustedes ya estarían en esa edad, según Piaget, en la cual pueden decir, y no, y bueno, sí, las reglas hay que cumplirlas, pero bueno, se pueden cambiar, puede haber excepciones. De hecho, nuestros sistemas de reglas por excelencia, nuestro sistema digo por excelencia porque es explícito, las leyes, bueno, admiten lo que es la jurisprudencia, o sea, depende del caso, el juez puede fallar o no, puede innovar,
En fin, no siempre se cumplen las leyes tal cual. Con lo cual, son modificables. ¿Mm? Bien, así que habrían estos 3 estadios, más o menos. Creo que habían quedado claros por lo que escuché. Así que bueno, hasta acá llegamos más o menos con lo que es la parte de la niñez. A ver, acá se suma una compañera. Y ya entramos en la parte de la adolescencia. Bien, es donde los encuentro a ustedes, creo. Así que acá me van a ayudar ustedes a poder hablar algo sobre el tema. Lucas, Sí. perdón, me conecté ahora porque prendí mi computadora y se me trabó toda y ahora estoy con el teléfono. Sí, y ahora te vemos así como al revés. Sí. Pero bueno, no importa, lo importante es que estés acá llena. Bueno, estábamos haciendo un repaso, ¿sí?, de lo que vimos la vez pasada, que tenía que ver con el dilema de Haynes, eso, las reglas morales, y bueno, que había un estadio que era preconvencional, luego convencional y luego postconvencional. Bien, dicho eso, vamos a arrancar un poco con la etapa que sigue, que es de los adolescentes, donde están ustedes, así que bueno, los voy a forzar a que me colaboren con alguna actividad. Bien, de profe. Bien, primero que nada, bueno, vamos a retomar la idea de representaciones, ¿sí? Creo que es la idea transversal a todo lo que venimos viendo, pero vamos a agregarle ahora un adjetivo más, representaciones sociales. Tiene que ver un poco con la idea, ¿sí?, que nos viene a la cabeza sobre todo, sobre algo en particular. Nosotros cuando hablamos de representaciones hasta ahora, hablamos como de un signo, como algo que está en lugar de otra cosa, ¿sí? Por lo menos creo que es lo que leí en los parciales. Representar, volver a ser presente. Bien, eso es algo que normalmente, bueno, con Vygotsky dijimos que era necesario para las funciones psicológicas superiores, y ahora le agrego que en realidad es necesario para la sociedad actual, digo, si no, no sería posible, y no solo en términos de lenguaje, sino, por ejemplo, pensemos en ahora, organización política, democracia. Están los políticos que son los representantes del pueblo, se supone, ¿no? Vendrían a ser el signo o aquello que nos trae o nos vuelve presente las demandas del pueblo, ¿sí? Ante el Congreso, ante el Senado, ante el Congreso, sí, o en las distintas instancias. Con lo cual, ellos ofician de representación de los intereses del pueblo, son los representantes. Esa es una manera de verlo. Otra, por ejemplo, una obra de teatro. Uno va a una obra de teatro, una película o lo que sea, y encuentra actores que representan situaciones. Si se quiere, una obra de teatro sobre la vida de, no sé, algún prócer que a ustedes les guste, o de quien sea, la vida de, no sé, Fangio, de Maradona, de quien sea. Bueno, entonces poner un actor que representa tal o cual cosa. Bueno, bien, bárbaro, hasta acá no les dije nada nuevo. En todo caso, lo importante es que esa representación, el actor le va a poner algo de sí mismo, ¿sí? Entra en cuestión la subjetividad, no hay una identidad punto por punto con el objeto real. Supongamos que representan la vida de Maradona, o la vida de, no sé, de un cantante, yo qué sé, de, bueno, de los Beatles, bueno, el que quieran. En todo caso le pone algo, sí, eso es importante. Y todos más o menos igual entendemos a quién se refieren, ¿sí? Bueno, lo importante es que si lo entendemos es que más o menos compartimos esa idea o esa representación y decimos, de hecho ahora por ejemplo uno ve memes o ve caricaturas o lo que sea y sabe que representa una situación. Los memes son por excelencia representaciones de situaciones, ¿sí? Que nos producen gracia porque, bueno, algo de verdad tienen y algo no. Lo importante es que si nos produce gracia a todos es que más o menos los compartimos. Bien, con esta introducción que, bueno, fue bastante
palabrerío por ahí. Ahora vamos a entrar a la actividad y para eso les pasé el archivo, ¿sí? El punto es, hay representaciones sobre la adolescencia. ¿Cuáles son esas representaciones sociales sobre lo adolescente? Ustedes lo son, tienen la suya, porque los están viviendo, pero bueno, vamos a tratar de ver algunas, ¿sí?, que surgieron en una investigación, ¿sí? En los años 2000 más o menos se hace una investigación acá en Argentina, si no me equivoco creo que fueron de la UBA, pero bueno, no importa. Hace una psicóloga Chávez, ¿sí?, que es la titular de la investigación, o por lo menos la que la publica, y básicamente le empieza a preguntar a gente relacionada al ámbito educativo, que trata con adolescentes y también a familiares, ¿sí? Hacen una entrevista sobre qué es lo que piensan sobre los adolescentes, o mejor dicho, no qué es lo que piensa, sino lo que surge, ¿sí?, a partir de las conversaciones. Pueden ser conversaciones de gabinete, pueden ser conversaciones por distintas cuestiones, ¿sí? Y surgen una serie de representaciones sociales. Que bueno, ¿pudieron bajar el archivo? Sí. Genial. Sí. Bien, vamos a hacer de cuenta que estamos en clases y yo ahora le repartiría a cada uno donde está sentado una de las representaciones para que lo lea. Así que acá, como están numeradas, los voy a ir nombrando como están ustedes, les voy a dar 5 minutos para que lo lean y después lo vamos compartiendo entre todos, ¿sí? Son 10 representaciones, acá somos 20, así que a cada uno le va a tocar 2. La idea es que lo vayan compartiendo entre los dos. ¿Se entiende? Buenísimo. Bueno, los nombro entonces. Así como aparecen acá. Jerónimo y Catalina les tocaría la 1. A Santiago Mafeo y Cecilia le tocaría la 2. Valentina Paz y Giana la 3. Bianca Galanti y Francesca la 4. Clara y Milagros la 5. Micaela Sago y Malena Breis la 6. Nayara y Melisa la 7. Juan y Valentino la 8. Matías y Facundo la 9, y Miranda y Nicolás la 10, ¿sí? Les doy, ¿todos tienen la copia que subí? Genial. Bueno, les doy 5 minutos para que lo lean, son muy breves, ¿sí? Y después los compartimos. ¿Se entendió? Genial. Sí. Buenísimo. Sí. Así que para que no me quede acá con cara de póker, me apago un cachito. Perdón, Lucas, Sí, no puedo escuchar bien. ¿Cuál nos tocó a nosotros? Fabio y Pica. acá estoy. La 8. Y el Gracias. Pagnolo y Alfonsín, que escuché el nombre, pero no bien el número. ¿Cómo? Perdón, no escuché lo... A 10. ¿Cómo? A mí y a Alfonsín, ¿qué número nos había tocado? Que no La escuché bien. última, la 10. Ah, bueno, gracias. No, por favor. Ya pasaron más o menos los 5 minutos, así que si les parece, vamos arrancando. ¿Sí? Dale. Vamos en orden y bueno, el número ganador primero lo tenían ustedes. Empiezo yo que iba con Catalina. Sí, sí, sí. Básicamente explico lo que leí. Sí, 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 por favor. Lo que dice es que tenemos al joven que es inseguro de sí mismo y tenemos lo contrario, que sería el adulto seguro de sí mismo y que tiene control sobre su vida. Y básicamente lo que hace es ayudar al joven para que salga de eso, o sea, las inseguridades, y llegue como resultado al hombre. Exactamente.
Catalina, ¿querías añadir algo? ¿O No, sí, qué te pareció? básicamente, bien, básicamente lo que dijo Jero, que el que no está seguro de sí mismo es el joven, y que quien lo guía y que le muestra el camino que tiene que seguir es el adulto que ya está seguro de sí mismo y conoce todo, todas las leyes y cómo vivir, básicamente. Exactamente, ¿sí? Bueno, y la pregunta es, ¿a ustedes les parece que eso es así o no? Y cuando les pregunto es, no sé, no si realmente es así, sino que si alguna vez escucharon esa opinión sobre los jóvenes, adolescentes, ustedes son adolescentes, pero bueno, en este caso los tratamos todos en la misma etapa. Para mí sí, siempre necesitamos una figura que sea más grande que nosotros porque ellas o él ya vivieron otras cosas que todavía nosotros no vivimos. Entonces necesitamos a alguien que nos guíe. Bueno, perfecto. Exactamente. Sí, bueno. ¿Algo más o continuamos con el otro grupo? Que no necesariamente tiene que ser más grande que nosotros, sino que simplemente nos tiene que mostrar como el camino. Exactamente. Bien. Vamos a ir con la otra. De vuelta, chicos, por ahí no lo aclaré. Estas son representaciones u opiniones, si se quieren, que surgieron de ese estudio. Uno puede estar de acuerdo o no. Lo importante más o menos es que puedan ver si lo reconocieron o lo escucharon alguna vez. En este caso sería una mirada desde el adultocéntrica, le dicen, en la cual el adolescente o joven está en transición. No es niño, tampoco es adulto, está de paso a. Con lo cual, si está de paso a, está en camino, ese camino se puede desviar. Entonces, como adulto, guiémoslo. En ocasiones puede ser conveniente, está bien, en otras ocasiones no, pero bueno, en todo caso es una representación que si uno le pregunta a alguien adulto, más o menos te va a hablar en esos términos. Yo soy más viejo que ustedes y lo he escuchado. No, a los chicos, bueno, hay que guiarlos. Bueno, les decía, yo por lo menos lo he escuchado. No sé si está bien, si está mal, no hagamos el juicio de valor, no es la idea, pero sí describirlo. Por lo menos eso es algo de lo que surge. Vamos con el segundo, si les parece, ¿sí? Que le tocaba a la compañera Cecilia y Valentina. No, y a mí. Ah, no, se me confundieron. Voy a revisar la captura. Bueno, igual ustedes lo saben. ¿Y quién era más feo y quién más? Y yo, Cecilia. Santiago y Cecilia. Listo. Sí, por favor, sigan. Bueno, empiezo yo. En Joven con su transición lo que dicen básicamente es que este es el momento, ser joven en ese momento es el pasaje de una niñez, que es el punto de partida, a la adultez, que es tu momento de mayor plenitud, para luego descender nuevamente hacia la vejez o la muerte, que es el momento de decrepitud. Y básicamente toman esta idea como una curva y dice que va de puro a impuro o de blanco a negro. No sé si aporto. Sí. Que la idea de que se vea la juventud como pura, como blanca, yo escuché varias veces como que se la relaciona con el blanco, y también está en el texto, creo, y después la vejez como algo oscuro, como negro, como que el momento pleno es la juventud, y es como que por eso después la curva, como que por eso se usa la curva. Y sí, creo que es esa la idea. Sí, totalmente. ¿Alguien lo escuchó o algo? Por ahí en otros términos. Yo, por ejemplo, he escuchado, sí, los niños son inocentes, obviamente los adultos no, y por la contraparte, los adultos ya cuando llegan a la edad muy adulta ya como que no sirven, se degeneraron, aparecieron el inicio de la vida sería lo más puro, lo mejor si se quiere, y cuando uno llega a la adultez se degeneró en términos, por ejemplo, productivos, ¿sí? Ya no, los viejos no sirven, diría. Que no lo dicen así, pero sí está la idea. El adolescente que está en el medio, bueno, está en la mejor parte de su vida,
¿sí? ¿Alguna vez escucharon esta idea? ¿O la vieron? ¿O les parece un invento acá del profe? No, sí, como que No, la yo sí. secundaria es la mejor etapa. Siempre te dicen que disfrutes, que después vienen las responsabilidades y todo. Claro, ahí, claro, aparece otro que después lo vamos a ver más adelante, que es la idea de moratoria social. Uno está en esta edad como una especie de recreo, si se quieren, donde no hay tantas responsabilidades. Bueno, se tiene que formar, pero bueno, está más o menos apañado. Es otra representación, pero sí, totalmente. Así que bueno, ¿les parece seguimos con la que sigue? ¿Sí? La número 3. Sí, acá. No sé, yo primero voy a hablar y después Valen. Sí, Yo puse que el tiempo de productividad en realidad es el tiempo de trabajo y es más que nada a salario, o sea, asalariado. ¿No? Y bueno, a partir de eso podemos concluir que el joven es ocioso, ya que tiene mucho tiempo libre y también que no son productivos económicamente. exactamente. El ocio se refiere a no trabajo por remuneración por salario, ¿sí? Los filósofos eran ociosos. A no hacer algo a cambio de una retribución, ¿sí? Con lo cual se supone que, bueno, ustedes están en ocio. De vuelta, es una mirada que es imperante en la realidad, podemos estar o no de acuerdo, pero bueno, más o menos se entendió. ¿Algún comentario, algún ejemplo? Me parece, estoy de acuerdo porque, no estoy de acuerdo porque. Acá entonces tengo una pregunta. Siempre Sí. está haciendo alusión al trabajo, o sea, como dijiste, con remuneración, porque si no, sí, no sé si el joven está todo el tiempo con tiempo libre. O sea, si es cuestión de trabajo, bueno, acá también hay casos que no es así, Mm, pero debería serlo, ¿no? Pero no es así exactamente. siempre. Sí, Pero bueno. Exactamente, sí, se refiere al trabajo por pago, por dinero, por plata, digamos. Ustedes ahora están estudiando y eso no calificaría en la definición de trabajo. Obviamente es otra actividad que los ocupa todo su día. Pero sí, tal cual como decís Valentina, no es tan así. Hay chicos adolescentes que sí trabajan por dinero. Con lo cual, si bien esta representación está circulando, no se ajusta tanto a la realidad, ¿sí? Pero bueno, bien. Es una representación más. Bien, seguimos con la que sigue. Creo que es la número 5 ya. Ujú. La 4. La La 4. 4, perdón. Sí, sigan ustedes que llevan mejor la cuenta. Sí, ¿Viana, las vos o yo? Como quieras, si querés empezar. Bueno, ok, acá dice que como que el joven es inseguro y como que están buscando el camino para que sea como, o sea, cuando está inseguro está como incompleto él en sí y como que necesitan ayudarlo para encontrar el camino a estar como completo y al final se hace referencia a la división social del trabajo, entonces eso quiere decir que, por ejemplo, puede estar en la universidad y puede estar como incompleto, inseguro, al no tener trabajo todavía, y nada, y cuando se reciba y encuentre su trabajo va a estar como más completo y menos inseguro, y yo creo que es eso, lo relacioné con eso. sí, totalmente, es eso. Parecen todas muy parecidas. De hecho, algunas no lo son. Pero bueno, ponen el foco en algo preciso. Claro, en este caso ustedes estarían como en transición, digamos, en la etapa de adolescencia, digo, ustedes joven y bueno. Además, no sería algo en sí, sino sería una etapa preparativa para
llegar a la adultez, en donde sería una etapa plena, ¿sí? En parte es cierto, porque bueno, uno está estudiando, después van a ir a la facultad y demás, y sí, es un preparativo, pero en parte tampoco están así, lo podríamos discutir porque tiene una entidad en sí, lo que ustedes son. Pero en este caso se lo define como ser incompleto, porque el adulto es completo. En relación al adulto se lo define. Y bueno, no sé qué tan completo es un adulto, no lo idealicemos. Pero bueno, por lo menos es la idea que está. ¿Algo más querían aportar? Perdón, la compañera. No, el único concepto que capaz que quedó ahí es como el razonamiento del ciclo de la vida, que como siempre se pone como una meta para lograr algo, o sea, adulto, para lograr después retirarse, y es como, ahí deriva a la división social del trabajo. Exactamente, es un poco como crónica de un final anunciado, ¿sí? Lo que decía en la primera clase cuando hablábamos de esto, un enfoque teleológico en donde la serie de pasos ya está anunciado, el final está anunciado y sabemos a dónde. La secuencia de pasos que hay que seguir. Y el que no sigue esa secuencia de pasos se lo piensa como desviado. Hay que volverlo a encaminar. Así que, totalmente de acuerdo. Bien. ¿Quién sigue? Nosotras. Por favor. Sí, a nosotros nos tocó cuando el joven es considerado como desinteresado o que no tiene deseo, y esto lo podemos ver en ámbitos donde se sociabiliza, por ejemplo en el colegio, en las familias o en algunos partidos políticos, y esto está como representado, se lo dice así, cuando el joven muestra un no deseo o un desinterés a lo que se le ofrece. Y cuando muestra ese interés es como que muestra indiferencia o boicot a lo que se le ofreció. Exactamente. Sí. La compañera también, ¿quién era que estaba con Clara? Sí, por favor, continúa. Sí, algo que capaz no mencionó Clara es que el rechazo a lo que le ofrecen es leído como desinterés absoluto, no como falta de interés a lo que le ofrecen, y que el deseo, no deseo, es tomado como, o sea, al sujeto se lo toma como no deseante directamente. Exactamente, sí. De vuelta, hablamos en términos amplios de algunas representaciones que hay sobre la adolescencia, no necesariamente son ustedes, sino de lo que se piensa sobre el adolescente o el joven en general. Y bueno, una cuestión, por lo menos cuando yo era más chico, lo veía siempre en las series, en las novelas y demás, pero también hoy lo sigo escuchando. Una cuestión es de que, bueno, se lo lee al adolescente, se lo entiende como alguien desinteresado. Y en realidad lo que dicen acá los autores, bueno, en realidad no está interesado en lo que vos le proponés, capaz que está interesado en otra cosa. Es típico ver en las películas o demás, donde el padre le impone la carrera. Yo me acuerdo, yo miraba las novelas, vos tenés que ser abogado porque en tu familia somos todos abogados, y el chico no, o la chica no quería hacerlo, y bueno, se lo leía como, bueno, no le interesa progresar en la familia, en la sociedad y demás, y la típica situación, el estereotipo, el contraejemplo es que quiere ser artista o quiere ser cantante. No sé si lo vieron alguna vez en alguna serie. Bueno, ese es el guión estereotipado, pero en la realidad pasa algo de esto. No sé si les es muy ajeno o más o menos se ve. Digo con la profesión, pero con cualquier cosa, ¿no? Este chico no quiere saber nada, o esta chica no le interesa nada. Bueno, y así, bla, 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 un montón de cosas más. Pero que se lee simplemente el desinterés en algo, en un objeto concreto, como desinterés en general. Diríamos desde la lógica, es una falacia lógica. Se toma la parte por el todo. No,
capaz que en otra cosa le interesa y mucho, ¿sí? Bueno, más o menos se entendió. ¿Querían añadir algo más? Cualquiera, las compañeras son... No, ¿qué es eso que decís? Que por ahí los jóvenes tienen otros intereses, no son siempre los mismos, claramente, que los de los adultos. Exactamente, sí, 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 sí. Así que bueno, ¿quién sigue? Yo y Micaela. Sí, Bueno, por favor. empiezo yo. Dice, bueno, en esta fase dice como el joven en esta etapa tiene una inseguridad de sí mismo y no se siente completo, que no es productivo, como que no tiene un objetivo claro, y es por eso que nos dice que los jóvenes tienden a desviarse. Yo esto lo relaciono con la palabra rebeldía. Me parece un concepto generalizado, ya que no todos somos iguales, aunque es cierto que la mayoría de los adolescentes tendemos a tener actitudes de rebeldía porque estamos en una etapa de crecimiento y maduración. Lo que sí no estoy de acuerdo es que no todos, por desviarnos, vamos a ser un sujeto peligroso, como nos menciona el texto. Exactamente. La compañera que... Sí, yo. Mica, sí. Sí, yo también pienso más o menos lo mismo que Male, porque no porque somos adolescentes tenemos que ser rebeldes. Tal vez es una fase que tenemos, pero no todos la pasamos de la misma manera la fase. Entonces, tal vez es muy generalizado la parte de rebeldía, porque tal vez tiene que ver también cómo te educan, depende también si tenés hermanos, si no tenés, depende de tu manera de ser, no de esa etapa en sí, para mí. Exactamente, sí. No podemos generalizar. Algo que alguien de afuera lo lee como rebeldía puede no serlo. Puede ser que estamos con todos los argumentos del mundo en contra de algo. O puede sí serlo también, ¿no? Ahora bien, un punto, por lo menos yo cuando me dicen rebelde y adolescencia, se me viene, soy más viejo que ustedes, Rebelde Way, la novela de Cris Morena. ¿Alguien la escuchó? ¿O la vio, Sí. capaz? Bueno, y nadie critica, es muy típico, rebelde adolescencia, nadie va a criticar eso, si yo les digo Sí, rebelde, pero no, cuentón, no obvio, pero creo sí, que es como un concepto muy generalizado, como que tal vez lo asocian mucho con algo malo mm, y no eso, por eso era como que no estaba de acuerdo en eso de que por ser rebelde vamos a ser malas personas. exactamente, sí, exactamente, totalmente de acuerdo con lo que dicen Malena y Micaela, sí, pero digo, pensándolo en términos de representaciones social, de lo que la mayoría de la gente piensa, si se quiere, podemos hacer una novela, o sea, al adolescente lo llamamos rebelde y vende muy bien, les va muy bien. Sí. No es lo mismo que diga rebelde cincuentón, ¿no? Haríamos, imagínense en toda la situación, cantando en el teatro después, 50 años, así como yo un poco más viejo, gordo, panzón, como que no vende, ¿no? Bueno, vende en parte porque la gente, la mayoría más o menos está de acuerdo con eso, ¿no? Supongo. Sí. Con lo cual decimos, bueno, sí, está instalada esa representación social. ¿Es falsa, es verdadera? No. Y bueno, es interesante ver que no siempre las representaciones que hay se ajustan a la realidad, porque ustedes me hacen críticas muy válidas a estas representaciones. Bueno, sin embargo, siguen operando igual. Y lo importante es que generan una guía práctica, ¿sí? ¿Qué hay que hacer con un chico, con un adolescente que sabemos que es rebelde? Bueno, hay que educarlo, hay que someterlo, hay que guiarlo con amor. Bueno, ahora después de esto van a salir y van a tener cosas para decirle a sus padres, después me van a hablar al profesor y voy a estar en problemas, así que esperemos que no. Nada, pero bueno, en general la idea, ¿sí? Es más o menos de un adolescente rebelde, bueno, hay que tomar medidas prácticas. Bien, sigamos, ¿querían agregar algo más? ¿Están más o menos de acuerdo, no? No, nada más. Bueno, genial. Sigamos a Yo ver si nos tampoco. alcanza el tiempo con el que sigue. Sí, voy yo con Melissa, que no sé si está en la reunión porque justo me dijo que se le había ido el wifi, pero bueno.
Nosotros Dale, por teníamos favor. el joven como ser peligroso y básicamente decía que había distintos tipos de peligro que puede hacer un joven. Puede ser para sí mismo, que es lo que estaban diciendo los chicos antes de irse por el mal camino, no cuidarse, que tienen que ser guiados. Después peligro para su familia, que es el joven que trae problemas para su familia y para él. Después peligro para los ciudadanos, que es la típica persona que molesta, que agrede y que es violenta. Y después peligro para la sociedad, que es el que no produce nada, no respeta las normas y es como que no suma. Y que después decía que a pesar de que el joven sea peligroso, no quiere decir que no le interesa todo lo que sea seguridad. Como que por más que sea peligroso, tiene un cierto como lado y que le importa. Sí, 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 sí. Ahí, bueno, hay con las palabras disciplinar y seguridad y toda una historia que ahora les comento, pero sí, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, no sé, no estaba no se pudo conectar, Melissa, me parece. No, sí, justo me dijo que se le había ido el Zoom. Bueno, sí, sí, totalmente, como decía la compañera Nayara, que sí, hay un discurso, una representación sobre el adolescente como problemático, si se quiere, hasta incluso peligroso, ¿no? El adolescente delincuente, los chicos roban, que generalmente está asociado con cierta clase social, pero bueno, en la clase social más alta puede estar el adolescente adicto, si se quiere, a otras clases de adicciones, pero bueno, adicto en todo caso. Pero bueno, en general está la idea de adolescente peligroso, ¿sí? Como un peligro, como incluso cuidémonos de él, que sería la consecuencia lógica, ¿no? No solo hay que cuidarlo acá, sino que también nos tenemos que cuidar de él. Bueno, esperemos que no sea real eso, pero sí es una representación que está. Con respecto a lo de disciplinamiento y seguridad, es largo de explicar, pero dicho sencillamente, hubo un autor que básicamente proponía que la sociedad nos disciplina, en general, por ejemplo, no sé si escucharon de Foucault alguna vez algo, o vieron. Bueno, que todo lo que fue la modernidad, hubo un montón de instituciones de disciplinamiento. La escuela es una, en donde uno aprende, bueno, después de estar 5 horas o 6 sentados sin decir nada, que no es poco, pensemos en un niño, pongámosle en una silla 5 horas y no creo que lo logre. Bueno, en todo caso se van disciplinando nuestros cuerpos para hacer eso. La escuela, el ejército, la iglesia, las corporaciones políticas y demás son todas instituciones que apuntan a disciplinar nuestros cuerpos de alguna manera, ¿sí? Por otro lado, dice que, bueno, actualmente esto ya no es tan así, ¿sí? Por lo menos, de hecho, ustedes con entornos virtuales y demás, vemos que todo eso se flexibiliza un poco. Sí, de hecho cuando se murió Foucault todavía no estaba toda la tecnología esta, pero bueno, sí dice que al Estado le interesa más la seguridad, ¿sí? En nombre de la seguridad hagamos tal o cual cosa, en nombre de la emergencia hagamos tal o cual otra cosa, ¿sí? A eso se refiere. En nombre de la seguridad hagamos una política pública sobre qué hacer con los adolescentes que de por sí sabemos que son delincuentes, ¿sí? ¿Se entiende? Desde esta óptica. Sí. Bien. Bueno, después de esta serie de representaciones que le traje, todo negativo. Espero que después haya algunas buenas, ¿no? Si no, van a matar al profe. Bien. ¿Alguna opinión? Lucas, Sí, perdón, claro. se me salió el wifi, se me está Sí. haciendo todo el tiempo, entré con datos celulares. Estoy con Nayara igual, ella ya habló. Sí, 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 justo terminamos de hablar de lo tuyo. No sé si Sí, querés perdón, agregar estoy algo, si no, entrando no hay con ningún datos. problema. Entiendo que se te cortó y no pudiste hacer Sí. Ahora, Quédate tranquila, no hay problema. Continuamos, así no se nos termina. Y cualquier cosa, si querés añadir algo después, genial. Bueno, ¿quién sigue? Vamos con el número 8. Nosotros. Sí, por favor. Sí, este hablaba de el joven víctima, y esto lo podemos relacionar con el que es dominado o es aplastado, que es lo que decía el texto, aplastado por, no la sociedad, pero
por los que lo rodean. Entonces está en una postura de víctima. Claro, está el que tiene la capacidad, quizás, tiene toda la potencia y la posibilidad, pero hay otro que no lo deja hacer y ese es el que decimos que lo domina y lo oprime. Y después está el que no tiene las capacidades y por esa razón también se lo oprime. Y después, como un tercer espacio, había el que no lo favorecía la ley debido a su posición social. Entonces ese niño o ese joven es visto como una víctima debido a su posición social. Entonces se le acerca por la lástima y por la comprensión y no quizás porque lo acompaña la ley. Exactamente. Sí. Bueno, acá aparece la dialéctica opresor-oprimido, ¿sí? Muy en boga estos días en discursos políticos y demás. Aclaro que, bueno, en esta investigación, si bien parece que tiene una inclinación política, en realidad critica a todos, tanto a izquierda como a derecha. Pero bueno, le digo por lo que se viene nombrando. Aparece acá la dialéctica opresor-oprimido, en la cual ya el joven no es el malo, como era en la representación anterior, sino que, bueno, justamente él es delincuente, supongamos, siguiendo la representación anterior, no por su voluntad, sino por culpa de la sociedad, por culpa de la familia, por culpa de alguien más. Más o menos eso era lo que decían ustedes, Juan y Valentino, ¿no? Claro, que cuando nombramos que no lo favorecía la ley, más o menos, iba por ahí. Exactamente. ¿Cuál sería la medida a tomar entonces? Cambiar la sociedad. De hecho, proteger a esa persona. ¿Sí? Esto que le digo pasa con el adolescente, pasa con cualquier otra, con un montón de cosas más. Yo me acuerdo, por ejemplo, 2010, 2012, sale la ley de la mano del doctor Cormillot, que es bastante popular, sobre la obesidad, en donde la obesidad deja de ser algo por culpa del obeso y pasa a ser pensado como una enfermedad, con lo cual la persona que es obesa es víctima de una enfermedad, ¿sí? Pasamos de una posición de autonomía en donde se diría, bueno, sos obeso, tenés la culpa, ¿sí? Porque deja de comer, a, bueno, no, en realidad sos víctima de una enfermedad que vos tenés, ¿sí? Sin hacer de vuelta un juicio de valor, sino mostrar cómo la representación cambió, la representación social primero cambió para que después tenga sentido aprobar esa ley, porque si no, no tendría ningún sentido, ¿sí? Hice este salto con la obesidad para pensar que con el adolescente pasa lo mismo. De pensarlo como un delincuente que hay que castigarlo, ahora pensarlo como una víctima que hay que ayudarla. ¿Se entiende la analogía? Sí, y quizás también lo podemos relacionar con lo que decías antes vos, Lucas, que lo obligaban a ser abogado o lo que sea. Bueno, en este caso, aquel que tiene todo el potencial, la posibilidad de ser lo que él elija, quizás es oprimido por su papá o por un tercero que lo obliga a hacer lo que él quiere. Exactamente, sí, sí. Bueno, la idea de potencial me gustó porque es la alternativa que un poco les vengo a traer y se plantea que el adolescente, si bien hay todas estas imágenes negativizadas, la realidad es que es una etapa muy constructiva, creativa. Básicamente uno está eligiendo hacia dónde seguir el resto de su vida, o por lo menos lo empieza a pensar. Así que sumémosle a lo anterior algo positivo, que es la capacidad creativa o de potencial, ¿sí? Pero bueno, después lo vamos a seguir viendo en las próximas clases. Por lo pronto, antes de que el tiempo se nos acabe, vamos a seguir con las que quedaban. ¿Algo más querían agregar? No, ya está todo perfecto. Buenísimo. ¿El que sigue? Sí, yo y Matías. Bueno, Sí. el 9 hablaba de que el joven tenía la capacidad de ser rebelde y revolucionario. A este se lo llamaba la adolescencia. Y dice que su deber ser, o sea, su rol en la sociedad es la protesta, la oposición y la transformación social. Y que si no cumplen con este papel serían acusados de ineptos de no cumplir su papel histórico predeterminados. Exactamente. Viene la idea de utilidad o inutilidad, ¿no? O incompetencia, ¿no? Sí. ¿Se me escucha? Sí. Sí, sí.
Sí, muy bien lo que decías. No sé, ¿el compañero quiere agregar algo más? ¿Dónde estamos? Facundo, ¿no? ¿Hablaste vos recién? Yo hablé, Facundo, Sí, Facundo. ¿Y con quién más estabas? con O- Matías. creo que lo perdimos. Bueno, no importa. Perdón, sí importa, digo que podemos seguir igual, cuando se conecte le avisamos. Sí, totalmente, como decís vos, con el concepto de utilidad, era que hablabas de ineptitud, ¿no? Sí, Bueno, es como la exactamente. Puede ser inutilidad. o no, perdón, discúlpame, No, no, que sí, sí. te escucho muy mal, por eso te vuelvo a preguntar y así. Es más, estoy congelado, creo. No, ahí estoy. No, Lucas, nosotros te escuchamos Ahí bien. está, bueno. Sí, perdón, si lo podés ampliar, Facundo, de vuelta, porque te estuve escuchando mal, disculpa. ¿Lo explico de nuevo el Sí, párrafo? sí, por favor, porque tuve... Bueno, que habla de que el joven tiene la capacidad de ser revolucionario y rebelde. A esto se lo llama la adolescencia. Y su deber ser, o sea, su rol en la sociedad es la transformación social, la oposición y la protesta. Y que si no cumplen con este papel, serían acusados de ineptos, de inútiles, por así decirlo, y de no cumplir su papel histórico en la sociedad. Sí, exactamente, sí, bueno. Hay una asignación de roles ahí, y bueno, que tiene que ver de vuelta con la utilidad, con su rol asignado. Tenés que ser útil para tal o cual cosa, y si no sos inepto. Revolución es una palabra muy en boga. ¿Lo ven ustedes en algún lado? ¿Les parece totalmente descolgado o acertada esta representación? ¿Cómo? Que digo, está la idea de revolución, ahí rebeldía. Digo, a mí me parece en general, digo, a ver, si yo quiero hacer una revolución, no, a ver, en términos macro de cambiar todo el país, como se piensa una revolución francesa y demás, sino en cualquier lugar, no sé, rebelarme contra el orden establecido, o sea, no sé, en el club de fútbol o en donde sea, bueno, si soy una alternativa que se presenta como alternativa, y tengo que ganarme a los jóvenes. Digo, puede servir, por lo menos está la idea esa de que si yo quiero a alguien que me apoye, generalmente como el joven se lo piensa como rebelde, me tiene que acompañar. Y uno ve que en general en todas las posiciones políticas que apuntan a generar una revolución o cambiar el orden, tienen un discurso sobre todo a los jóvenes, bien focalizado. Con lo cual, a mí me parece más o menos que se ajusta esa representación a la realidad. Ustedes me pueden decir, no, Lucas, no sé, ¿qué les parece? Sí, Que sí me que sí, parece que hay porque muchos casos claro, los jóvenes donde se ve tienden a eso. ser más revolucionarios. O sea, por más que No sé, no toman coincidamos en todo, colegios, hacen marchas, protestan. Exactamente, yo por lo menos con lo que pasaba, de vuelta, sin tomar posición, pero con lo que pasaba con respecto al aborto y demás, uno veía mucha juventud movilizándose, independientemente de que uno puede estar a favor o en contra, pero veía que había ese grupo, esa parte etaria empujaba mucho, ¿sí? Con lo cual hay cierta fuerza que la ponen en eso, básicamente, en rebelarse contra el orden establecido, con sus propios motivos, obviamente, ¿no? Pero en todo caso, me parece que esa representación se ajusta en parte a la realidad y en parte es un problema porque básicamente se convierte en obligación. Una cosa es que vos te rebeles contra algo porque vos querés y otra cosa que sea tu obligación. Y en la representación social más o menos lo plantea, casi que es tu obligación. Si no, sos un inepto, si no cumplís con eso. Y bueno, de vuelta, una representación más. Pero Lucas, Sí, ¿no es que como que los jóvenes se rebelan también en parte porque como que van a ser los que van a vivir más tiempo con ese proceso si no se cambia? exactamente. El tiempo por también es un tema, ¿no? Desde esta autora dice, por ejemplo, que
Dice, los jóvenes en realidad no tienen tiempo, porque su tiempo es el hoy del mañana, no es hoy. Hoy es el tiempo de los adultos que antes fueron jóvenes, con lo cual están preparando para el mañana, pero no viven tampoco el hoy. Así que es un problema. Alguno podrá decir, Y esa es la representación, la 10, la joven como ser del futuro. exactamente. Bueno, buenísimo. Si les parece, avanzamos con eso y retomamos lo que justo planteabas, Clara, que ya casi está. No sé Sí. cuál sigue. ¿Sigue la 10? ¿Cómo? Sí, la 10 es la que sigue. Sí, si la podés Ah, sí, presentar. con Espa, con Conmigo. Nico, sí. ¿Querés empezar vos o yo? Da lo mismo. ¿Cómo queda? ¿Empezó? Dale, sí, tiene que ver con lo que decías vos, Lucas, de que el joven no pertenece a ningún tiempo, porque el presente es el presente de los adultos y el pasado es el pasado de los adultos también, de ellos como jóvenes. Entonces, los jóvenes del presente no tienen tiempo, no pertenecen sí, a ningún tiempo, y también son vistos, bueno, si querés seguir vos, Espa. Bueno, y lo que dice acá es que nunca pueden ser ellos porque claro, siempre están como, o sea, como el pasado no fue de ellos, el futuro todavía no llegó y el presente tampoco es de ellos, entonces siempre están como limitados por eso. Claro, exactamente. Y de esa manera hacemos una ruptura, digamos. Algunos van a estar concentrados en generar un futuro mejor, ¿sí? Porque van a decir el futuro es mío, y otros van a estar concentrados en el vivir en el ahora, porque dicen, bueno, si vivo esperando el futuro, nunca vivo. Así que bueno, esté como esté, vivo ahora. Bueno, es la decisión de cada uno. Pero en general sí está planteado en estos términos. Y uno tiene sentido hablar de jóvenes revolucionarios, y bueno, otros que no lo son, no tomemos la parte por el todo, ¿no? Pero ese sería el razonamiento que está detrás. Pero bueno, creo que más o menos se ajustan las representaciones que vimos a ciertos discursos que uno los puede escuchar. ¿Sí? No sé, creo que Clara, vos más o menos comentabas algo en esa dirección, del futuro, creo. Sí, exactamente, sí. Bueno, creo que quedan unos minutos. ¿Algún comentario, algo? Reflexión, opinión. Bueno, fue una clase que hablamos bastante. Bueno, les digo, para ir cerrando, vimos todas estas representaciones que en general se lo piensan como una adolescencia negativizada, ¿sí? Más que nada, no es lo que pienso, ni siquiera lo que se piensa de la psicología, pero sí son discursos que hay en boga y la idea es ponerlos, blanquearlos, son estos. Bueno, una vez que los tenemos claros, separémonos de eso, tomemos distancia y planteamos algo diferente. Lo que se piensa y lo que vamos a seguir viendo para ser coherente con lo que venimos viendo en las otras etapas, ¿sí? Que tienen que ver con seguir el eje de lo biológico, el eje de las relaciones afectivas y el eje cognitivo. Bueno, en lo adolescente pasa exactamente lo mismo, pero bueno, inevitablemente está atravesado por este conflicto que ustedes decían, ¿sí? Conflicto en el buen sentido, en el sentido de tomar decisiones, ¿sí? Si se quiere, un enfoque de solución de problemas, en el cual ustedes o los jóvenes en general o cualquiera, se empieza a plantear salir de su familia y formar su propia vida, con lo cual habría una idea o una pretensión de continuidad entre ubicar nuestro pasado, de dónde venimos, a dónde estamos parados hoy y hacia dónde queremos ir. ¿Sí? En ese sentido, ya no se lo piensa al joven como alguien, como algo negativo, que fue todas las representaciones que traje acá, sino como alguien constructivo, ¿sí? Alguien productivo, o no, mejor dicho, productivo no, sino creativo, ¿sí? Tratar de abrirse un camino, que es un poco el desafío, que bueno, a partir de su edad en adelante más o menos lo van a tener. Hoy están estudiando, seguramente ya empiezan a plantearse qué carrera profesional van a elegir o no. Si es que van a elegir o pueden no elegir ninguna. Digo, estoy más o menos ubicado con esto. De hecho, creo que ustedes ya tienen reuniones, si no me equivoco, o entrevistas, o el año que viene tendrán para saber sobre Sí. facultades determinadas, ¿no? Sí. Sí.
Así que un poco la propuesta es esta, ¿sí? La propuesta no es pensar lo adolescente, la juventud en general como algo negativo, que es como se lo piensa, sino como algo creativo. Hay Winnicott y muchos autores, nos vamos a acordar de Freud en esta parte, pero bueno, después lo vamos a ir retomando, donde él habla mucho de la capacidad creativa, de tener mucha energía, ponerla al servicio de qué. Y de hecho se pueden reinterpretar todas las representaciones que estuvimos trabajando y viendo de una manera productiva. La persona que es revolucionaria, si se quiere, o rebelde, no es que no le interesa nada, sino que le interesa otra cosa. Bueno, entonces en lugar de tratar de encaminarlo para donde queremos, démosles lugar a que creen algo. Bueno, hacer la carrera que vos quieras. Ahora está grabado, se lo van a mostrar a alguien y chao, perdí. Bueno, no importa. Les decía, en general se trata de cambiar estas representaciones que durante mucho estuvieron y desde la psicología actual se lo piensa, ¿sí? Empezar por el lado, bueno, ¿hacia dónde vamos? Mirando hacia adelante, ¿sí? Bien, creo que por hoy ya fue demasiado. Y, no, todavía faltan 10 minutos, pero bueno, creo que hablé bastante. ¿Quieren opinar algo más? Si no, bueno, tienen derecho a un café un rato. ¿No? Buenísimo. Bueno, antes de que nos despidamos, los parciales se los entregué a todos, creo. Nadie me escribió que no los recibió, así que asumo que los recibió todos. Hay algunos que estuvieron muy al límite, así que bueno, durante las cursadas vamos a tratar de que esto sea todo un poco más dinámico, trayendo actividades y demás para que participen. ¿Sí? La idea es que todos puedan aprender y levantar su nota. La nota no es para matar a nadie, pero sí a mí me indica que hay que hacer ajustes. Así que los que estuvieron ahí, de hecho se los marqué, por favor les pido que, bueno, participen un poquito más e incluso estudien un poco más, si es que pueden. De vuelta, no voy a caer en las representaciones negativas, no lo hacen porque son vagos, sino que entiendo que hay un montón de situaciones, ¿sí? Sobre todo imprevistas en esta nueva era digital, ¿sí? Con la cual a uno se le complica. Pero sepan que cualquier duda de la materia me pueden preguntar por privado, no hay ningún problema, ¿sí? Bueno, que tengan buen día, chicos. Dale. Igualmente, Dale. Lucas. Chao. Chao.